Hola amigos, bienvenidos a mi canal Las Aventuras de Rodríguez. Hoy les voy a hablar de un derecho que es justo y legítimo para las personas con discapacidad intelectual como yo y como muchas otras en el mundo. Me refiero a la educación. Primero, todos debemos de saber que los derechos de las personas con discapacidad intelectual como yo y como muchas otras en el mundo están escritas en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En los artículos 1, 3, 41 y 61 y en las leyes que de ellas surgen. También están escritos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en los artículos del 61 al 68 y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Segundo, todas las leyes señalan que las personas con discapacidad tenemos derecho a la educación sin discriminación alguna. Que tenemos derecho a una educación de calidad y ser incluidos. Que se nos debe de dar material y ayudas técnicas que nos apoyen a nuestro rendimiento académico. Y que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos a estudiar en las mismas escuelas y en las mismas condiciones que los otros niños y los otros jóvenes que no tienen ninguna discapacidad. Déjenme decirles que todas estas leyes dicen y parecen muy bonitas e inclusivas. Sin embargo, desde mi vivencia personal, creo que este sistema educativo tiene cosas favorables, pero también desfavorables y muy dolorosas. Por eso, ahora les voy a compartir lo que muchas personas con discapacidad intelectual como yo hemos vivido al ir a una escuela regular y a una escuela de educación especial. Bueno, voy a partir desde el inicio en que empecé a ir a la escuela. Primero fui al maternal, todo el kinder, toda la primaria y 2 años de secundaria. Y en esta época de mi vida, no todo fue miel sobre hojuelas. Por ejemplo, en el kinder tuve un amiguito y me sentía muy feliz porque jugaba con ese amiguito en el kinder y fuera del kinder. Cuando pasé a la primaria, mi mamá me metió a un colegio que estaba cerca de mi casa y estaba feliz porque el camioncito del colegio pasaba por mí a mi casa. Pero en este colegio no todo fue viento en popa. Ahí estuve hasta tercer año. Ahí me sentía solo porque no tenía amigos
y los niños no jugaban conmigo. En el salón había muchos niños y casi no había espacio. Y para colmo, a mí me sentaron en una butaca sin paleta y alejado de los niños. No alcanzaba a ver ni a entender a la maestra, ni alcanzaba a ver el pizarrón. Al poco tiempo le mandaron a hablar a mi mamá porque yo no aprendía y ya no me aceptaron porque yo ya no aprendía. La maestra dijo que necesitaba una escuela de educación especial y que buscara otra escuela donde pudiera aprender. Y ahí ya no me aceptaron. Y eso que las leyes hablan de la inclusión, de la educación de calidad y la no discriminación. Leyes que no respetaron y no cumplieron. Fue entonces cuando mi mamá empezó a buscar y buscar y buscar una escuela de educación especial. Fuimos a muchas hasta que encontramos una, pero ahí tampoco me admitieron. Porque dijeron que me iba a atrasar más y que buscáramos una escuela regular con pocos alumnos y que tuviera maestros USAER y en el turno vespertino. Y otra vez empezamos a buscar y buscar y buscar y por suerte hubo una escuela regular que contaba con maestros USAER. Esta escuela estaba muy lejos de mi casa y aquí sí me recibieron muy bien, pero también había cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas, tuve una maestra que me quería mucho. Ahí tuve más amiguitas y ahí sí jugaban conmigo. Y me gustó mucho que me escogieran para la escolta de la escuela. Y cada lunes que había honores a la bandera, me tocaba un uniforme bonito. Me sentí muy orgulloso y feliz. De las cosas malas es que yo ya había pasado a tercero, pero en esta escuela me regresaron a segundo y eso no me gustó. En esta escuela había algunos niños que me hacían mucho bullying. Me decían muchas cosas ofensivas refiriéndose a mi discapacidad intelectual y los maestros ni cuenta se daban porque nos dejaban solos en el recreo. Y también pasaba muchas horas fuera del salón porque me llevaban junto con otros niños a otro salón con las maestras USAER. No entendía por qué, si yo estaba en una escuela de educación regular, que al final nos separaban. A medida que iba creciendo, fui cambiando. Y así se llegó el momento de entrar a una escuela secundaria. Y aquí viví momentos muy difíciles.
En esta secundaria los grupos eran muy numerosos y se me complicaba aprender las materias porque los maestros daban su clase y el que entendía, entendía, y el que no, ahí nos dejaban. Y los maestros nos dejaban a nuestra suerte. Y en esta escuela secundaria no había maestros de USAER. En la escuela secundaria tuve pocos amigos, como 2 o 3. Eso me hacía muy feliz. Pero también había otros niños que me hacían mucho bullying. Lo más difícil fue que al llegar a tercer año se me complicó aún más porque no aprendía y por el bullying. Y cada que se llegaba la hora de ir a la secundaria, me dolía mi estómago y me salía sangre de mi nariz. Y eso era todos los días. Me ponía nervioso de ir a la secundaria. Hasta que un día mandaron llamar a mi mamá. Y los maestros les dijeron que era mejor que me fuera a mi casa a estudiar el tercer año de secundaria, porque en la secundaria ya no estaba aprendiendo. Y es así que el tercer año lo acabé en mi casa con tareas que me empezaron a dejar los maestros y después yo tenía que ir a que me las evaluaran. En ese tiempo que me mandaron a mi casa, perdí el contacto con mis compañeros y los pocos amigos que había hecho. Y eso fue muy triste y muy doloroso. Yo quería seguir estudiando en una escuela donde me sintiera bien y pudiera aprender y tener una vida social como los demás. Y eso lo platiqué con mi mamá, que quería ir a la preparatoria. Y es ahí cuando empezamos a buscar otra vez una escuela. Esto fue muy difícil hasta que encontramos una escuela. Fuimos para inscribirme, pero en esta escuela tampoco hubo lo que yo necesitaba, porque había muchos jóvenes con diferentes discapacidades en una sola aula y nada más había una maestra. La maestra nos dio libros para estudiarlos en nuestra casa y que en las próximas clases le preguntáramos lo que no habíamos comprendido. Pero nunca nos daba clases y terminé aburriéndome porque tampoco logré aprender. Pero quiero que sepan que yo quería seguir estudiando porque me gustaba mucho. Y es así que empecé a estudiar por mi cuenta en mi casa, viendo tutoriales en YouTube. Veía videos de computación, de diseño gráfico
y de edición de videos, porque me gustaban mucho. Gracias a esto pude tener logros, como por ejemplo, aprendí a editar videos y a usar algunos programas como CorelDRAW o Filmora. Y me siento muy orgulloso de lo que he aprendido hasta ahora. Por último, quiero que sepan que a mí me gustaría mucho que hubiera escuelas especiales desde el kinder hasta la universidad para personas con discapacidad intelectual y que hubiera maestros capacitados que nos comprendieran, nos enseñaran y sepan cómo tratarnos. Ahora ya conocen un poco más del derecho a la educación y de los problemas que vivimos las personas con discapacidad intelectual en las escuelas regulares. Yo les quiero pedir que haya más inclusión hacia las personas con discapacidad intelectual como yo y como muchas otras en el mundo. Que haya inclusión en las escuelas, en la sociedad y en las familias. Si te gustó el video, dale manita arriba, suscríbete a mi canal Las Aventuras de Rodríguez y compartan para llegar a más personas que conozcan o que tengan alguna discapacidad intelectual. Y también para llegar a escuelas de educación especial. Nos vemos en la próxima.